Buenas tardes. Aquí en Micrófono Ciudadano, dentro del Movimiento de Representación Ciudadana, hemos un invitado de lujo, don Benito Baranda Ferrán, psicólogo, orientador social chileno. Ha participado y presidido una serie de fundaciones y organizaciones sociales, siendo conocido por su rol en el Hogar de Cristo, donde ejerció de director entre el 91 y el 2011. Actualmente es director internacional de la Organización Americana. Benito, muchas gracias por haber venido acá. Daniel, te damos las gracias, nuestras más profundas gracias por tu tiempo. Benito, vamos a entrar en materia de inmediato. A tu juicio, ¿de qué se trató realmente la entrega de las cajas con alimentos a la población? Bueno, yo creo que fue una decisión no planificada, en la cual no participó el Ministerio de Desarrollo Social, que debería haber participado activamente, ¿no es cierto? Fue una determinación, me imagino yo, del equipo que llevaron a La Moneda, en los cuales está el ex subsecretario Villa y otra persona que trabaja con él, y creyeron que con eso iban a tener una alta adhesión y podían llegar a la familia. Sí, yo creo que si esto lo hubiese hecho el Ministerio de Desarrollo Social, lo habría hecho de una manera distinta, y personas que saben de esto y saben de políticas públicas, y se le habría consultado a los municipios y a las personas de las comunidades. Muchas de las personas de las comunidades, en este momento, particularmente hoy día, por ejemplo, acá en La Pintana, a lo mejor hay familias que tienen alimento, pero tienen mucho frío. Una de las familias que tiene COVID, por ejemplo, que nosotros hemos acompañado la semana pasada, tenía alimento y no tenía gas. Entonces, las familias tienen que determinar en qué gastar los recursos. Y si hay recursos extraordinarios que se le van a entregar para la alimentación, bueno, ellas determinarán si es para comprar parafina, gas, alimentos perecibles, por ejemplo, que hay un alto consumo por la feria, y las cajas, bueno, implicó una gran logística, un costo tremendo, y los 4 argumentos que dio el presidente, que eran a favor de las cajas, se caen por sí solos, porque solo en el tema de los costos ya el IPC de los pobres aumentó más, ya había aumentado antes, y el impacto que provocó una compra masiva de alimentos de parte del Estado genera externalidades también negativas para la economía. Pasando a otro punto, ¿usted considera que los chilenos somos realmente solidarios? ¿Que Chile es un país solidario? Yo creo que en Chile se ha habido siempre una solidaridad vinculada a las catástrofes. Yo la llamo una pseudo-solidaridad, porque es una solidaridad que no está vinculada a la justicia. Si efectivamente la solidaridad estuviese vinculada a la justicia, habríamos institucionalizado hace mucho tiempo esa misma solidaridad, como ocurre en muchos países del mundo, que tú, al construir una sociedad, dices que las cargas tienen que ser compartidas. Esa es la solidaridad. Yo comparto las cargas del desarrollo de la sociedad en la sociedad, y eso lo hago a través de una institución. Y eso ha costado mucho construirlo en Chile, porque llevamos varias décadas en la cual le entregamos al mercado, especialmente por el artículo 19, ¿no es cierto?, de la Constitución, ese rol subsidiario, le entregamos tareas al mercado en las cuales el mercado no debería estar participando, porque lo que hace es discriminar. El mercado, por supuesto, lo tenemos desde el origen de la humanidad, las personas intercambiamos bienes, pero el mercado hay que dejarlo actuar donde debe y puede actuar, no donde genera alta desigualdad y donde genera y discrimina, ¿no es cierto?, nueva injusticia. Y yo creo que lo dejamos entrar a ámbitos donde ha generado mucho daño. Y esa solidaridad institucional es la que nos cuesta llevar adelante, y ahí, por supuesto, hay un aspecto muy frágil de la formación ciudadana que tenemos en Chile. Claro. En ese sentido, a lo mejor también hay una suerte de exceso de verticalidad en esas instituciones, probablemente, ¿cierto? Ahora, en esa misma línea, apareció este evento de Chile Ayuda a Chile, ¿cierto? Un evento semejante a la Teletón, iniciativa que también viene por parte de don Francisco, ¿cierto? ¿Qué opinión le merece usted a esto? Bueno, primero, en relación al comentario de lo vertical, nuevamente me remito a la Constitución, ¿no es cierto? Chile tiene un régimen muy presidencialista, le entrega demasiados poderes al presidente. A lo mejor eso era comprensible en algún momento de la historia de Chile, cuando se construyó la República, pero ha permanecido así en todas estas constituciones. Y eso, salvo, ¿no es cierto?, una excepción, ¿no es cierto?, que ocurrió en una de las constituciones, que trató de hacerse parlamentario, y al final ese régimen tan presidencialista lo que hace
es que todo sea muy vertical dentro de la estructura del Estado y que sea muy compartimentalizado, que cada ministerio funcione aparte y no se vea el todo, ¿ya? Eso lo quiero aclarar porque eso afecta mucho a la política pública. Tú puedes tener personas de muy buena voluntad y buenas capacidades trabajando bien en el Estado para construir políticas públicas, en este gobierno, al anterior, el gobierno que sea, gente que cada uno de nosotros ubica, pero cuando llegan a trabajar y a hacer lo que ellos se dan cuenta que hay que hacer en el vínculo con la comunidad, cuando escuchan a la comunidad, bueno, la verticalidad del Estado te termina asfixiando, ¿ya? Y eso, bueno, va generando mucho daño. En relación a Chile Ayuda a Chile, o a lo que se está planteando ahora para pasar esta crisis, yo creo que uno de los elementos más importantes de las campañas solidarias son que tienen un foco en algo que se puede resolver más o menos en el corto plazo. Eso ocurrió con el terremoto, ¿no es cierto? Tú dijiste, requiero rápidamente levantar escuelas, requiero rápidamente construir viviendas de emergencia, y seguramente, no sé, 70.000 viviendas de emergencia lo lograste construir antes de las grandes lluvias, ¿no es cierto?, del sur, sobre todo en la sexta y séptima región, y lograste traer módulos para escuelas, ¿no es cierto?, con ese dinero, que se habían ocupado en otro país, también para catástrofe, y lograste armar la escuela y echar a funcionar la escuela con un mes de retraso, pero claro, si te pones a construir la escuela te habrías tardado un año. Entonces, claro, esa tienes una emergencia, donde tienes que hacer. El hacer una campaña ahora para ayudar tiene una complejidad grande, porque lo que tú identificas en el territorio es que producto de la desigualdad y la injusticia, esta crisis se relaciona también con lo que hemos experimentado a partir de las grandes movilizaciones de octubre del año pasado y las que han continuado, que son un cúmulo de crisis, lo que se llama una sindemia, cuando juntas muchas crisis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué discurso vas a utilizar para hacer una campaña y solicitar ayuda? Esa es la primera, ¿cómo lo vas a comunicar? Siempre, claro, siempre los ciudadanos queremos colaborar, todos queremos colaborar. Los que conocemos la Teletón y vemos niños, no sé, aquí del Castillo, que van a la Teletón, uno dice, fantástico, todos quieren colaborar, y tú ves que gente muy modesta colabora en esas campañas. Es algo concreto, tú haces un llamado y dices, el Estado hoy día no puede enfrentar, ¿no es cierto?, la rehabilitación en estos centros, a pesar de que ya los costos operacionales de esos centros, el Estado pone bastante dinero, ¿no es cierto?, y convoca a la comunidad para muchas campañas. Pero hoy día lo que vemos y lo que ha salido producto de la crisis de la pandemia es la gran desigualdad e injusticia que hay en Chile. Entonces, ¿vas a convocar y a pedir recursos para qué? Y esa es la gran pregunta. No ha salido todavía lo que se va a armar, cuál es el fin de lo que se va a armar y cómo lo vas a manejar comunicacionalmente, porque tienes, por supuesto, que hablar con la gente. Si al final la gente es la que tiene que manejar la campaña, la comunidad. La comunidad tiene que decir, esto me está pasando, aún no ha llegado el Estado, aún no ha llegado el mercado, y lo que yo requiero es que la sociedad civil se movilice porque mi situación es desesperante. Y necesito que el resto de la ciudadanía me colabore porque estoy viviendo una situación de mucha injusticia. Bueno, esa conversación y ese discurso es de alta complejidad comunicacional hoy día, porque yo no sé cómo se va a poder llevar comunicacionalmente. Yo lo encuentro difícil, imagino que en eso están pensando en este periodo las personas que quieren armar la campaña. Claro. Benito, yo me quería agarrar justamente de lo que estaba hablando el gobierno. ¿Qué tan permeable ha sido el gobierno a las ideas de otros sectores, sectores políticos, sectores sociales, y a usted qué le parecen esas otras ideas? Bueno, primero, desde la crisis del año pasado, hemos estado las organizaciones de la sociedad civil, un grupo de organizaciones, en diálogo con el gobierno. Y en todo lo que hemos pedido y exigido, por ejemplo, para los diálogos ciudadanos que se hicieron desde el gobierno, no se nos ha escuchado. Somos un grupo grande de organizaciones, somos varios conglomerados de organizaciones, las medioambientales, las sociales, y sumamos un poco más de 700 organizaciones sociales, como con 10 grupos diferentes que nos hemos ido juntando y que, por supuesto, ya en cada grupo cuesta ponerse de acuerdo. Imagínense ustedes entre 10 grupos de origen tan distinto, ¿no es cierto?, como organizaciones. Pero nos hemos ido poniendo de acuerdo y eso lo encabeza Rodrigo Jordán. Y ahí nos plegamos este grupo grande de organizaciones. Por ejemplo, los diálogos, nosotros decíamos el año pasado que esos diálogos tenían que ser controlados por las organizaciones de la sociedad civil,
y no por el Estado, porque si no, no iban a resultar, y de hecho no resultaron, ¿ya? Claro. Si no están los ciudadanos como protagonistas, que ellos sienten que ese diálogo están construyendo ellos, no sienten partícipes en lo que están solicitando, se sienten formateados para responder de acuerdo a lo que el Estado decide que ellos pueden responder. Y son manejados, ¿no es cierto?, por ellos. Al final se complejiza mucho la participación y nuevamente sale lo que usted hablaba, ¿no es cierto?, la desconfianza acerca de la institución y de las personas que están en las instituciones. Habiendo personas que a lo mejor no hay por qué desconfiar, pero en el fondo, al final, ¿no es cierto?, surge esa desconfianza. Bueno, continuamos manteniendo ese diálogo y cuando llega la pandemia conversamos nuevamente, ¿no es cierto?, con la gente del Estado. Hay una alta permeabilidad de algunos personeros del Estado, esto encabezado siempre por Rodrigo Jordán y el resto de otras organizaciones que nos invitaban a estas reuniones. Sin embargo, cuando tú quieres construir en medio de una gran pandemia, porque esto ya no es un terremoto, esto no es una lluvia torrencial, que tú convocas a un plan de emergencia, que a lo mejor el plan ya lo tienes armado, y tú no sabes de plan de emergencia, te pliegas al plan de emergencia haciendo un acto de fe, de que el que lo armó sabe de qué se trata, porque se ha capacitado para eso. Con un universo mucho menor también. Claro, en este caso una pandemia que va a tener un impacto inmediato en la salud, pero tiene un impacto a mediano y largo plazo en lo social y económico. Y que tiene mayor impacto cuando tú tienes sociedades más desiguales y tienes, ¿no es cierto?, ciudades también más segregadas. Entonces, ese elemento que le agrega implica que para la construcción de lo que tienes que hacer, tienes que convocar a la comunidad, porque si no, no tienes la menor idea. Si yo vivo, ¿no es cierto?, en un territorio donde no tengo contacto con los sectores de mayor exclusión, bueno, por supuesto que no voy a tener la menor idea de lo que está ocurriendo allí, me va a costar mucho, y por mucho que esté informado no voy a entender los hábitos de vida, la cultura. Entonces la construcción de esto debería haber sido al revés, no debería haber sido desde una autoridad sanitaria que ha trabajado en hospitales y muy poco en salud pública, en atención, ¿no es cierto?, en consultorios, sino desde la realidad de los consultorios, de las poblaciones y desde los municipios, haber ido construyendo una estrategia en enero que nos hubiese llevado a ralentizar, ¿no es cierto?, lo que queríamos, el crecimiento del contagio. Por supuesto, todos nos tenemos que contagiar, o la gran mayoría, no hay ningún problema, porque sabemos que eso es así, ha ocurrido en otros países, no es la cantidad de contagiados, sino en la rapidez con que se han ido contagiando. Porque esta misma cantidad la podríamos haber hecho en 10 meses y diríamos tenemos tantos contagiados, pero si la hacemos en tan pocos meses, bueno, la probabilidad de que colapsen después la salud terciaria es muy grande, porque un porcentaje de ellos va a llegar a la salud terciaria. Entonces, cuando solicitamos estas conversaciones con el Estado, se nos invita, conversamos, pero nuevamente son palabras de mucha acogida, pero después no hay modificación. Y le voy a poner un solo ejemplo, y en el cual sí nos tocó participar activamente. Cuando se está discutiendo el ingreso familiar de emergencia, ya nosotros solicitamos que ese ingreso no esté por debajo de la línea de la pobreza, ya en el primer proyecto que se aprobó con el veto presidencial, y lo segundo, que no sea decreciente, porque es invierno, tú tienes que aprobar un ingreso de emergencia y lo tienes que dar permanente, porque no va a haber empleo en el invierno, no van a haber ingresos. De hecho, en los sectores de pobreza hay menos ingresos en el invierno. Y más aún con una pandemia que tienes que hacer cuarentena. Bueno, no hay razón técnica, no existe razón técnica, y no me lo ha explicado nadie, por qué se definió un monto por debajo de la línea de la extrema pobreza, 65.000 pesos, y por qué se hizo decreciente. Nadie me lo ha podido explicar. Y la única frase que escuché era de una parlamentaria, que era para que no se hicieran dependientes los pobres, no se acostumbraran. Pero si tú estás en una crisis, esto es una catástrofe. O sea, no es que estás regalando dinero, no está en una situación normal de la economía, está un desastre. Ya tienes desigualdad, ya tienes bajos ingresos, ya tienes pobreza, tienes sectores de mucha exclusión. O sea, no se supo. Bueno, ahora se modificó y se va a llegar a un ingreso, ¿no es cierto?, que pasó de 65 a 100.000 pesos, y para una familia de 4 personas 400.000 pesos, y así increciendo para las familias mayores, y además se va a dar de manera estable por lo menos 3 meses, y se agrega un cuarto mes, se nos anunció ayer, que sería agosto, ¿no es cierto?, que lo más probable que se llegue a un 80%. A lo mejor, si la situación es muy catastrófica, se va a determinar, me imagino yo, el 100% también, pero bueno, eso se determinará en el camino. Entonces te pongo este ejemplo porque ese día tuvimos una larga conversación con muchas de las personas que están en el gobierno,
¿ya? Hicimos una carta a todas las organizaciones de la sociedad civil, o por lo menos las que nos logramos juntar. Mucha gente firmó la carta, solicitando que el presidente no hiciera uso del veto presidencial el día domingo, que nuevamente nos convocara a conversar, y convocara también al mundo político para llegar a un acuerdo, porque era, imagínate la vergüenza, estamos frente a una gran catástrofe, ¿ya? Y no nos logramos poner de acuerdo, teniendo los dineros, para poder apoyar a las personas que están siendo más impactadas por la catástrofe. Y bueno, al final, todo el curso de los hechos termina dando la razón a lo que habíamos dicho en ese momento, mucha gente, no nosotros nomás, mucha gente, del tipo de ingresos que habían que entregar. O sea, era un absurdo. Si este diálogo que ocurrió ahora hubiese ocurrido en ese momento con las organizaciones de la sociedad civil, o si lo que está haciendo el ministro de Salud hubiese ocurrido en enero, lo más probable es que lo que tendríamos hoy día sería distinto, ¿ya? Iríamos avanzando distinto con mucha participación comunitaria. La salud primaria debería haber estado el primer día sentada en la mesa. En enero había estado sentado. ¿Cómo evitas tú que las personas salgan de la casa si no lo haces con la red de salud primaria que tienes, con los municipios? Exacto. Si ellos saben que tienes que llevar alimento, tienes que trabajar con la comunidad, ellos los conocen, en ellos confían los ciudadanos en ese territorio. A ellos le creen a la enfermera, al enfermero. Benito, igual hay mucha suspicacia, muchos comentarios en redes sociales acerca de la letra chica del acuerdo, de que no es necesariamente es para personas mayores de edad, las familias con 4 personas mayores de edad para que sean 400, bueno, varios temas así que hoy día salieron también en la prensa. Y esta crisis de confianza que hay también incluyó el tema de la salud, con la salida de Jaime Mañalich. ¿Qué opinión te merece eso y el escenario que quedó tras su partida? Bueno, yo creo que desde el inicio, cuando se decía, ¿no es cierto?, que teníamos todo preparado y que lo íbamos a resolver mucho mejor que otros países, porque a los otros países le había pasado antes, y aprendíamos de lo que estaban haciendo los otros países. Bueno, los hechos han demostrado que no lo teníamos tan bien preparado, o lo que se había preparado no era lo que había que hacer, ¿no es cierto?, por mucho que una persona trabaje muchas horas, si no lo hace de manera colectiva, amplia, ¿no es cierto?, yo he echado tanto de menos a la ONEMI. Imagínense, tenemos gente de emergencia en la ONEMI. Ellos ya han estado participando activamente de esto desde el principio. En otros países el encargado de emergencias encabezaba lo que se estaba haciendo en países de Europa. Bueno, el cambio, por supuesto que era necesario, ¿ya? El cambio era muy necesario porque tenías que abrir el diálogo, y le había costado mucho al ministro anterior abrir el diálogo, sobre todo con las organizaciones más locales, con los municipios, con la comunidad, con la salud primaria y con otras sociedades, ¿no es cierto?, de medicina, con el mismo colegio médico, ¿no es cierto?, se había entrampado también el diálogo, y creo que eso se abrió. No podemos todavía, yo creo, evaluarlo porque, claro, el que tú dialogues no significa que modifiques tu estrategia. Entonces, claro, y que los discursos de modificar la estrategia, hay que verlos ahora si efectivamente se van a modificar. Es tarde, por supuesto que es tarde, pero bueno, nunca es tarde al final porque salvas vidas humanas y logras que la comunidad se movilice más. Yo lo que he visto, por lo menos aquí en La Pintana, en el Castillo, que las familias, a pesar de que salen, hoy día respetan más a las familias que están contagiadas. Ellos se encargan de llevarle los alimentos, desde las ollas comunes están preparando las viandas para ellos, a través de bandejas o de ollas para esa familia. O sea, hubo un cambio también en nuestros propios sectores gracias a la organización comunitaria. Claro, claro. Un abordaje que igual es necesario, dada la magnitud de la crisis, porque en el fondo, si bien vivimos en un país que la sociedad estaba muy fragmentada, se requería de este apoyo colectivo. Ahora, con respecto a lo que ya es más contingente también, sobre el acuerdo nacional, ¿le parece suficiente los resultados presentados desde este acuerdo? ¿Cuáles son los posibles impactos que tengan estos resultados en la vida cotidiana? Bueno, primero, el acuerdo nacional es importante porque la inyección de recursos que va a meter es una inyección que no hemos tenido en el pasado y bueno, y vamos a utilizar los recursos que hemos ahorrado todos nosotros, que se podrían haber utilizado en políticas públicas antes, pero que nos dijeron que había que ahorrarlos. Entonces yo creo que tenemos derecho a usar esos recursos los chilenos. Las chilenas son fruto del trabajo de todos nosotros. Claro. Desde los trabajadores informales, todas las personas que pagan los impuestos, gracias a eso están esos recursos guardados afuera, o gracias a eso nos podemos endeudar también para afuera si se van a utilizar recursos de esa deuda, o sea, con deuda. En relación al ingreso familiar de emergencia,
yo hubiese esperado que llegara, ¿no es cierto?, que escalara por lo menos a unos 120.000 pesos, para que efectivamente una familia de 4 personas saliéramos de la pobreza, por lo menos por ingreso. Pero los 100.000 pesos son mucho mejores que los 65 y mejores que los 90 que habían negociado hasta el último momento y que después se llegó a 100. Entonces, si bien no es lo óptimo, ¿no es cierto?, pero lo óptimo también puede ser enemigo de lo bueno porque hay que llegar a un acuerdo. Y este fue un acuerdo co-construido, y eso yo lo encuentro notable, porque tú no le impones a otro una cosa, sino que hubo que co-construirlo, y fue una discusión primero técnica, ¿no es cierto?, con gente muy heterogénea del mundo de la economía, pero que pensaban distinto, y después una discusión más política. En relación a la envergadura de los recursos, me parece correcto que se incluyan los municipios también, que se le entreguen recursos no reembolsables a los municipios. Antes se les apoyó a los municipios con recursos reembolsables, o sea, eran préstamos. Hoy día se le van a entregar más de 100 millones de dólares para poder enfrentar lo que viene, la crisis que está ya dentro de nuestros propios barrios. Y me parece bien que también se incluya un apoyo a organizaciones de base, que eso también va incluido en el acuerdo. Es un apoyo menor en el monto, pero es el mayor monto que se ha aportado en una emergencia a organizaciones de base. Entonces, es importante que el mismo ministro de Hacienda y el grupo de personas que trabajó en esto lo haya reconocido, también en el mundo político. Lo que siempre queda la duda es que, y lo que yo había solicitado era que esta crisis no podía estar separada de la crisis anterior, del acumulado de crisis que habíamos tenido. Entonces, lo que hubiese esperado es que esta es la antesala de un acuerdo mucho más grande que nos lleve a modificar la política de vivienda, a modificar radicalmente la política de educación, a que efectivamente ocurra, ¿no es cierto?, el plebiscito de octubre y que nos lleve después a modificar, hacer una nueva constitución que permita regular adecuadamente los vínculos entre la sociedad civil, el Estado y el mercado, que no están regulados, ¿no es cierto?, equitativamente en la actual, y que además, ¿no es cierto?, su legitimidad sigue siendo muy baja, producto del origen de ella, de los tiempos en que se originó. Entonces, hubiese esperado eso. Pero bueno, eso se puede ir construyendo ahora. Yo voy a ser uno de los que va a trabajar, y estoy trabajando hace tiempo para que eso ocurra. Lo manifestado el año pasado, particularmente, ¿no es cierto?, en octubre, pero después que se continuó manifestando a través de los meses, es el territorio donde tenemos que trabajar para modificar lo que viene. Y eso, si no lo tomamos conciencia, no vamos a tener un profundo dolor, y después vamos a tener un profundo malestar que se va a transformar nuevamente en grandes movilizaciones que nos van a afectar a todos. Claro. Benito, ¿me escuchan? Sí, sí. Benito, disculpa. Hace un rato tú comentaste que la estrategia tendría que haber estado capitaneada, por decirlo de alguna manera, por el Ministerio de Desarrollo Social, ¿cierto? Desde ahí tendría que haber venido todo. Ahora hubo un cambio bastante agresivo en el Ministerio de Desarrollo Social, que fue la salida del ministro Sebastián Sichel, que él estaba muy bien posicionado en las encuestas. ¿A ti qué opinión te merece esta salida? Claro, yo digo que la estrategia social debería haber estado en manos del Ministerio de Desarrollo Social desde el inicio, desde enero. Claro, no la sanitaria, porque la sanitaria no está en las competencias allí. Y la económica, claro, bueno, están en Hacienda, ¿no es cierto? Y tuvo que ocurrir este acuerdo. La salida del ministro, yo lo que leí, lo que interpreté, ¿no es cierto?, es que se requería un ministro de uno de los partidos de la alianza metido dentro del comité político. Y por eso tuvieron que mover el ministro. La verdad es que este estaba bien posicionado y las personas lo estimaban, pero los equipos siguen funcionando dentro del ministerio. A mí me toca trabajar los días martes, colaborar voluntariamente en un grupo de personas que estamos ayudando en la política de personas en situación de calle con el COVID. Y ese equipo sigue funcionando. Entonces yo diría, si bien llega un nuevo ministro, las 3 subsecretarías siguen funcionando y han tenido roles importantes. Por ejemplo, en los ingresos ahora, una subsecretaría de evaluación de programas y medición de pobreza tuvo un rol muy importante en que ese fuese el monto. Entonces, yo creo que esas 3 subsecretarías siguen funcionando y sus equipos son con los cuales hemos estado trabajando todo este tiempo. Y por eso señalo que ahí hay competencias como para poder llevar adelante un buen enfrentamiento de la crisis. Hoy día, por supuesto, están muy colapsadas, y lo comentábamos con algunos de ustedes, por el registro social de hogares, que
por supuesto que el sistema colapsó y ya salieron sospechas, ¿no es cierto?, de manipulación o algo así que ojalá no se comprueben, porque en el fondo sería un absurdo para un sistema que nos ha costado mucho construirlo y que tiene grandes falencias, pero que ha costado muchísimo poder conducir las políticas públicas con una relativa focalización gracias a ese sistema. A mí, Pero el disculpa, ministerio sigue funcionando, sí. me gustaría profundizar en eso, ya en las consecuencias que puede traer este tipo de acciones, porque, como le comentaba anteriormente, las denuncias van desde que las personas pasaron de tener un 40% de vulnerabilidad a tener un 41% apenas, que los dejaría con ingresos fantasma. Y hay muchas denuncias, se agregó un ingreso que no tenían el mes anterior y que ellos no modificaron dentro de su ficha tampoco, y aparecieron desde 41 hacia arriba, aumentado su porcentaje y que los deja fuera. También en la necesidad que tienen las personas de mentir para poder calzar en este sistema, por ejemplo, negando a familiares que viven con ellos, diciendo que viven allegados, o sea, para poder realmente acceder a algún tipo de beneficio, las personas tienen que mentir. Entonces, nos obligan a tener un sistema de indignidad indigno, de tener que humillarse para conseguir lo que nos correspondería como chilenos por el pago de nuestros impuestos, como usted mencionaba. ¿Cómo podría profundizar usted un poco en la solución de ese problema? Bueno, la renta universal que han postulado algunos es quizá una de las vías más interesantes para poder indagar. Lo han hecho muchos países, ¿no es cierto?, de asegurar una renta a los ciudadanos, y cuando tienes pérdida de ingresos, esa renta aparece de parte del Estado de manera automática. No necesitas postular, sino que el Estado tiene la información y esa renta te llega a ti. Yo creo que ese es un camino que hay que trabajarlo, y he escuchado ya algunas parlamentarias y parlamentarios que han estado hablando, y mucha gente, ¿no es cierto?, del mundo de la economía ha estado hablando de eso, por el ingreso que tiene Chile, por los recursos que maneja, y con la experiencia que estamos teniendo ahora, se podría hacer. Yo no soy tan partidario de la hiperfocalización. Lo que tú señalas, ¿no es cierto?, es la hiperfocalización, que te modifican un puntito para poder salir, ¿no es cierto?, de la línea, ¿ya? Y habría que ver ahora, seguramente van a haber acciones judiciales en relación a lo que tú dices, a lo que apareció en la prensa, y vamos a ver cómo se modificaron esos puntajes, pero yo soy más partidario que tú focalices en territorios. Y ahí, focalizando en territorios, vas a llegar más o menos al 87, 88% de las personas que requieren ese apoyo. Te va a quedar un 12%, más o menos un 12 o un 13% fuera de eso, porque viven en otros barrios donde tienen mayor dificultad de focalización. Por ejemplo, en un barrio que a lo mejor hay muchas personas de clase media, media alta, pero hay algunas familias que viven en pobreza. Entonces, claro, focalizas territorialmente por juntas de vecinos, o si no, focalizas por cuadra, ¿ya? Y es un proceso que puede ser simultáneo, pero te va a tardar un poco más de tiempo, pero cuando tú tienes un universo que se reduce al 13% para hacer esa focalización, ya es menor que el 100%, ¿no es cierto?, donde tienes que focalizar. Y yo soy partidario de tomar territorios donde poder entregar la ayuda, y lo más probable es que a lo mejor le va a llegar ayuda a alguien que no la necesita de manera tan urgente. Pero ¿cuánto será eso? El error será del 2 o 3%. El costo de armar un sistema como lo que estamos armando es que la ayuda no te llegue a tiempo, como ha pasado ahora, ¿no es cierto?, que es un costo altísimo, y el costo es que deje afuera, como tú estás señalando, muchas familias que lo requieren. Esa es la hiperfocalización, que al final terminas tú casi poniendo a pelear a ver quién es más pobre en una misma cuadra. Justamente. ¿Quién miente más en la ficha en una misma cuadra? ¿Ya? No, y el tema de la dignidad también, porque todos tus vecinos se tienen que enterar de que tú tienes necesidad y que te llegó la caja. O sea, yo encuentro que eso es parte de tu vida privada y no tendría por qué yo exponerlo también. Entonces se expone mucho a la familia. Ese es el gran drama, ¿no es cierto?, y que de la Fundación Superación de la Pobreza muchas veces señalamos, que por qué los pobres tienen que estar demostrando siempre que son pobres para recibir los recursos del Estado, ¿ya? Entonces, la verdad es que es muy humillante, porque el Estado te humilla, como te humilla el mercado. A veces también las organizaciones de la sociedad civil humillamos, no es las personas humillamos en las relaciones que establecemos, pero en este caso el Estado, claro, corre el riesgo aquí de volver a ser humillado producto de este refichaje, que se podría decir. Justamente. Oiga, bueno, Benito, nosotros, como es tradición en el programa, para hacer un cierre, tenemos el bonus track, Ya. Donde vamos a preguntarle por algunos personajes, algunos conceptos, y la idea es que salga lo primero que le venga a la cabeza, ¿ya? Sí. Bueno, vamos a comenzar. El primer personaje es
Christian Monkeberg, el nuevo ministro de Desarrollo Social. Hay que observarlo. Perfecto. Apruebo. Atento ahí. Ahora, atento, mucho, sí. A ver, Benito, ¿qué le parece este nombre? Gonzalo Blumel. Qué tremendo. De aquí no sale, de aquí no sale. Navegando en aguas turbias, diría yo él. Ya nos vamos a poner poéticos. Ok, navegando en agua. ¿Y qué me dice de Hogar de Cristo? Muy golpeado. Muchas muertes, mucha gente afectada en este periodo. Don Mario Kreuzberger. Muy magnético y con mucha energía, porque todavía tiene energía a pesar de la edad. Perfecto. Sí, es verdad. Y por último, pero no por eso menos importante, Iglesia Católica. Se construye en la base, no en la jerarquía. Muy bien. Perfecto. Ya. Eso era, pues, Listo. Benito, muchas gracias por participar con nosotros en este episodio del Muy Micrófono amable. Ciudadano. Muchas gracias por tu disposición, por su tiempo. Y bueno, esperamos tenerlo de vuelta en algún momento también Listo. para seguir conversando de Muy bien, pues. diversos temas que tenemos harto en Chao, realidad. chao Denise, chao Daniel, Chao, chao muchas Ignacio. gracias. Benito, chiquillos, que muchas estén bien. gracias, que esté muy bien. Chao. Hasta luego.